Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya, iré con Él, tomado de la mano con Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbarar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y el Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no lo conocías, yo el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no lo conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande.
más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor pueblos de orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribúlenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodilla. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos las gracias y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos, muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas para tener algo de qué acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con tal de hacer daño, con tal de tenderle una trampa a Jesucristo, se unieron los que eran hasta cierto punto enemigos y que pensaban de modo diferente. Se unieron los fariseos y se unieron los herodianos y otros secuaces, dice el Evangelio de hoy, para hacerle a Jesús una pregunta insidiosa con la intención de tener algo de qué acusarlo. Ya sabemos que Jesús es Dios y en cuanto Dios es santísimo,
y cómo Dios, sus acciones siempre fueron perfectas, perfectísimas. En Jesús no hubo error, en Jesús nunca hubo pecado, en Jesús nunca hubo malicia. Jesús tuvo una perfección moral propia de Dios y también de un hombre perfecto. Sin embargo, pues la mala intención, el pecado de todos estos hombres del tiempo de Jesús hacían o le llevaron a inventar cosas en Jesucristo para acusarlo. Y por eso al final de la vida del Señor, ¿verdad?, todas las acusaciones que le hacen a Jesucristo son inventadas. Son inventadas, y pues finalmente estas falsas acusaciones le llevaron a Jesús a la cruz, a morir en la cruz. Pero lógicamente en medio de toda esta mentira, pues estaba de alguna manera realizándose el plan de Dios, porque el plan de Dios era salvar a la humanidad de esta manera, con la muerte de Jesús en la cruz. Así quiso Dios que fuera. Dios pudo tranquilamente salvar al género humano de otra manera, pero fue su voluntad que sea con la muerte de su Hijo. Y para eso pues se tejieron un montón de argumentos falsos, mentiras, acusaciones, como leemos en el Evangelio, que no tenían ningún fundamento, pero que al final pues llevaron a Jesús a la cruz, y de esta manera se cumple la voluntad o el designio del Padre Dios con tal de salvarnos a todos nosotros. Hoy vemos a Jesús en el Evangelio contestando a los fariseos y a los partidarios de Herodes sobre el tema del tributo. Dice, le preguntan a Jesús, después de hacerle unos elogios, unos reconocimientos, le dicen, maestro. Primero lo reconocen como maestro, que no es poco, ¿ah? Nosotros sabemos que Jesús sí era maestro, sí es maestro, ha sido maestro siempre, ¿no? Pero en ese tiempo pues habían otros maestros con mucha más fama y mucho más prestigio, pero a Jesús aquí no importa, hay que decirle maestro, ¿no? Para que ese reconocimiento, piensan ellos, nos abra la posibilidad de hacerle la pregunta insidiosa que queremos hacerle. Luego le dicen, sabemos que eres sincero y que enseñas con verdad el camino de Dios. Es la suma de elogio, de reconocimientos, para que Jesús les dé chance, ¿no?, para la pregunta. Y sabemos también que nada te arredra, que no te casas con nadie, que no buscas el favor de nadie. Ahora sí, dinos, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no es lícito pagar el tributo al César? Bueno, yo me imagino a Jesús riéndose interiormente de toda esta gente, ¿no? Porque Jesús conocía sus pensamientos, conocía sus intenciones. No hay nada oculto que Jesús no pueda saber. El único que conoce nuestra conciencia, nuestra alma en plenitud, es Dios. Por tanto, Jesús tenía perfecto conocimiento hasta de los nombres de esas personas que estaban ahí, pues haciendo la pregunta malintencionada. En alguna parte del Evangelio dice, refiriéndose a Jesucristo, tú conoces a todos y no necesitas que nadie te diga lo que hay en el corazón de las personas. Entonces me imagino a Jesús pues diciendo, fíjate estos, ¿no?, teniendo un poco de pena con estas personas, pero también teniendo mucha misericordia y mucha paciencia, ¿no? Porque Jesús les pudo haber tratado de otra manera, conociendo perfectamente cuáles eran sus intenciones. Sin embargo, les escucha esas alabanzas, esos elogios que le hacen, que eran fingidos, eran falsos. De hecho, Jesús, la primera palabra con la que contesta a estos hombres es hipócritas, o sea, gente doble, de doble cara, ¿no?, con apariencia de buenos, pero con corazón malo. Bueno, pues, pero sin embargo Jesús, les acepta, les escucha con paciencia todos estos falsos elogios o fingidos elogios, y les escucha también la pregunta. Y claro, la intención era que Jesús conteste con si es lícito o no es lícito, o pienso que hay que pagar el tributo o pienso que no hay que pagarlo. Cualquiera de esta era la respuesta que esperaban estos hombres. Cualquiera de estas respuestas, sea a favor de pagar el tributo o en contra del tributo, le va a acarrear problemas a Jesucristo. Porque si dice que no hay que pagar el tributo, entonces lo van a declarar enemigo del César. Enemigo, los herodianos que estaban ahí presentes haciendo la pregunta, le iban a acusar, tú te opones a las decisiones del César, te opones a las decisiones de Roma. Entonces lo van a acusar de revoltoso, de revolucionario, de oponerse a la autoridad. En cambio, si dice que no hay que pagar y si dice que hay que pagar,
pues los compatriotas de él, los judíos, los coterráneos, los de su misma raza, nos decían, oye, pero eres un pro romano y estamos cansados de los romanos, nos están explotando, ¿cómo puede ser que te pongas del lado de ellos? Cualquiera de las respuestas, o si hay que pagar o no hay que pagar, era complicada para Jesucristo. Pero claro, Jesús se las sabe todas. Y dicen, bueno, a los mismos que le preguntan, muéstrame la moneda del tributo. Entonces le sacaron la monedita del tributo, y en ese tiempo pues las monedas tenían, como ahora también, pues las dos caras. En una cara estaba la inscripción, en la cara del César, y una inscripción que hacía referencia al poder civil, y por otro lado parece que había alguna imagen pues que tenía relación con lo religioso. Entonces le mostraron Jesús haciéndoles ver la imagen del César, de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción. Contestaron, del César. Ya pues, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esto Jesús zanja una polémica que será de mucho tiempo. ¿Hay que pagar tributo, sí o no? Jesús nos dice que sí hoy día. Cuenta una historia que en cierta ocasión le preguntó un periodista a un señor, ¿cuál es su profesión? Soy cristiano, le dijo. No, pero usted no me ha entendido la pregunta. No le pregunto en qué cree, le estoy preguntando cuál es su profesión, en qué trabaja. Soy cristiano. No, tampoco me entendió la pregunta. Quiero decirle que me conteste qué hace para ganarse la vida. Entonces le dijo, bueno, para ganarme la vida, yo el 100% de mi día soy cristiano y tengo una tiendita por ahí para pagar las facturas. Él había entendido lo que significa ser cristiano. El cristiano tiene que pagar las facturas, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar lo que es del César. ¿Quién es el César ahora? Es la autoridad civil, es el César. El César es Lenín Moreno, el César es Putin, el César es Donald Trump, el César son las autoridades civiles. Entonces Jesús le están preguntando, bueno, ¿tenemos que pagar el tributo, sí o no? Sí, hay que pagar el tributo, hay que pagar. Y bueno, nosotros sabemos que en muchos hombres, muchas mujeres, lógicamente no cumplen con esta obligación. Entonces, la doctrina cristiana se opone, lo mismo que la ley civil, se opone a la evasión de impuestos, a la evasión de tributos. Hay que ser justos, hay que pagar los impuestos que nos tocan que pagar. Lo mismo que hay que pagar los servicios que nos ofrece, nos da el Estado, hay que pagarlos. Así es la vida. Entonces Jesucristo nos enseña a ser justos en este sentido también, a ser honestos. Y lógicamente estos hombres que fueron con intención torcida delante de Jesús salieron con una gran enseñanza. Vean, vayan ustedes también a pagar lo que tienen que pagar al César. Y luego den a Dios lo que hay que dar a Dios. Nosotros podríamos centrarnos en esto. Bueno, doy a Dios lo que tenemos que dar a Dios. Como este hombre de la historia que les conté. Soy todo el día cristiano. Mi profesión es ser cristiano. El 100% de mi tiempo es expresarme y manifestarme como cristiano. Pero de veras, expresarme como cristiano. Porque es muy fácil decir que creo, pero luego jugarme la vida por Jesucristo, esto no es fácil. Y ahí tenemos nosotros tantos ejemplos de gente que parece muy piadosa, ¿verdad? Pero luego fácilmente sucumbe cuando está en alguna prueba. Sobre todo cuando se trata de la prueba del dinero. El dinero es muy traicionero, muy difícil de manejar. Yo creo que conocemos muchas personas, y que nos ha pasado a nosotros mismos, que preferimos algo que nos va a reportar un poco de dinero a cumplir con nuestra obligación con Dios. Yo como sacerdote he pasado muchas anécdotas en este sentido. Recuerdo que una vez estaba persiguiendo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, una madre de familia de un niño de la catequesis que nunca asistía a misa. Se le pedía que asista a la misa con el hijo como parte de la formación de la catequesis del niño. Y yo la perseguí, digo que la perseguía porque la fui a buscar hasta su casa, Me pareció, ¿qué le pasa? ¿Por qué no viene? Su hijo siempre está solo, no le da pena con su hijo dejarlo solo, ¿verdad? Dice, no, es que padrecito, yo tengo un gabinete. ¿Y dónde tiene el gabinete? Lo tenía a 2 cuadras más allá de la iglesia. Y yo a esa hora de la misa estoy atendiendo en mi gabinete. Le digo, vea, hagamos algo. Yo le voy a traer un letrerito que usted va a colgar ahí en la puerta de su gabinete cuando cierre la puerta para ir a misa. ¿Ya? Y le llevé un letrerito que decía, estoy en misa. A las 10 de la mañana retorno a mi trabajo.
y se lo colgué, ¿no? Y le digo, verá que usted, si cumple con Dios, usted va a tener mucho más clientes en su gabinete. Y no me creía por la señora. Yo me inventé la manera, y al final la convencí de que ponga el letrero que yo mismo le hice, ¿verdad?, para que vaya a la iglesia, acompañando a su hijo que ya estaba en los últimos meses para hacer su primera comunión. Sí, la señora al principio regañadientes fue, lógicamente, no le gustó mucho, tampoco estaba muy convencida, pero luego al final se mostró muy agradecida. Por dijo, padre, de verdad, el dar a Dios esa horita de tiempo en la misa dominical me trae muchas bendiciones. Primero, veo a mi hijo contento porque yo le puedo acompañar en la misa. Segundo, la verdad, mi negocio ha mejorado. Y yo mismo interiormente estoy más feliz, estoy más contenta porque me siento más unida a Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces, dar al César lo que es del César. Tengo que trabajar, por supuesto, para ganarme la vida. Pero no puedo pasarme 24/7 trabajando y argumentando que tengo trabajo e incumpliendo mis obligaciones con Dios. Jesucristo, con la misma energía y claridad que se cumplan con el César, también den a Dios lo que es de Dios. A veces nos quedamos solamente dando al César, ¿no? Oiga, es que tengo que pagar el colegio, es que tengo que dar la comida, es que tengo que no sé cuánto, y sí, el trabajo. ¿Y la vida espiritual? Es la pregunta. Entonces, vamos a ver realmente, bueno, hay que dar al César, pero más que dar al César, hay que dar a Dios, porque dando a Dios todo, podemos tener también para dar al César. Si usted no da a Dios lo que tiene que dar, no va a tener ni para el César y se va a quedar sin dar a Dios lo que tiene que dar. Hay que ser así. Dios bendice nuestra generosidad, Dios bendice nuestro sacrificio, Dios bendice el esfuerzo que hacemos por cumplir con lo que Él nos pide, que son mínimos. Dios nos pide mínimos, la iglesia nos exige mínimos. Mínimos es 1 hora el domingo asistir a misa. Menos. Las misas del Padre Juan 20.000 duran 35 minutos, 40 minutos. Estas misas. 40 minutos a la semana. Y después, lógicamente, un poco de oración diaria. Sería ideal. Claro, los mínimos hay que cumplir con Dios. Pero no hay que cumplir por el mero cumplimiento, por el mero cumplimiento, porque voy a regañadientes, no, porque tengo que estar. ¿Sí? Por la insistencia del padre, por la insistencia de la catequista, porque yo voy por ahí a veces celebrando misas en las parroquias de sacerdotes que me invitan y después de la misa se acerca el niñito con la mamá y la hojita a nuestra iglesia, ¿no? Padrecito, fírmeme. ¿Y para qué? Para constancia de que ha asistido. Hasta eso uno tiene que llegar. Tanto desgano hay para dar a Dios lo que hay que dar, lo que es de Dios, que yo tengo que exigir que me presenten la hojita para saber que yo sí he estado en misa. Y aún así se hace trampa, porque bien puedes quedarte fuera de la iglesia, a la hora de la bendición, coger la hoja y ir a firmar con el Padre. Entonces, ¿dónde estamos? Queridos papás, hay que esforzarse. Esta formación, este ejemplo de fe, de vivencia cristiana es muy importante para los niños, muy importante. Si no, los niños pues se van a perder. Vamos a tomarnos en serio esta parte del Evangelio. Den a Dios lo que es de Dios, y de Dios es toda nuestra vida, toda nuestra existencia, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que tienes que no hayas recibido de Dios, dice San Pablo. En Él vivimos, nos movemos y existimos, somos todo lo nuestro es de Dios, y hay que darle a Dios eso que es de Él, nuestra propia vida, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. A veces los padres dicen, padrecito, yo quiero consagrar a mi hijo a Dios. Ah, perfecto, claro, tu hijo también es un regalo que Dios te ha hecho. Entonces, entregalo a Dios también, su vida, su salud, su bien espiritual. Hermanos, sin dejar de cumplir con el César, vamos a procurar cumplir, pero con amor, no solo por cumplir, sino con amor, nuestras obligaciones con Dios, que después recibiremos abundantísimas bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. De María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Confiados en su bondad, invoquemos al Padre que está en los cielos para que nos conceda la gracia de caminar por el sendero recto, haciendo el bien y construyendo el reino. Contestamos: permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor. Permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor. Pidamos por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para que Dios les conceda larga vida y santidad. Permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que sea un pueblo santo y fiel al Señor. Todos. Permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor. Pidamos por las autoridades y docentes del Colegio Nueva Semilla, para que Dios los siga llenando del Espíritu Santo en la edificación de todos los proyectos a emprender. Roguemos al Señor. Permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor. Por la familia Owens, que con su ejemplo y su palabra eduquen a sus hijos. Roguemos al Señor. Permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor. Por las intenciones que tenemos en nuestros corazones, roguemos al Señor. Permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor. Que nuestra oración, Dios de bondad, suba a tu presencia y que nuestras peticiones obtengan fruto abundante para devolverte a ti lo que te corresponde. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación y la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tan cerca
contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesará. Es que Cristo es todo para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hermanos, gracias por participar en la Santa Misa. Que tengan un estupendo domingo y una estupenda semana también. Vamos a rezar a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos ir en paz. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, Madre, todo lo puedes, soy tu hijo también, soy tu hijo también. Y por eso me quieres, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir como puente y camino que une al hombre con Dios, que une al hombre con Dios.